importancia mundial que tiene la producción agroalimentaria de la Argentina. Esto es un texto de contenido épico que ha resultado cierto en los hechos. La idea transformada, presentada por Héctor Huergo en los últimos 20 años, de la nueva revolución en las Pampas, en un contexto mundial extremadamente favorable, el más favorable que la Argentina ha tenido en toda su historia, ha resultado cierto. En lo que se refiere a Gustavo Grobo Copatel, él no es ni un testigo ni un analista, es un protagonista de primera línea de este milagro de la producción agroalimentaria de la Argentina y de su significado internacional. Él es un actor, él debe ser estudiado. No es que tanto es lo que puede contribuir al estudio del fenómeno de la producción agroalimentaria de la Argentina, que es mucho, sino que lo que debe ser estudiado, incluso en términos académicos, como ya han comenzado a hacer, estudiando el fenómeno de la empresa Grobo Copatel, los Grobo, es el fenómeno del emprendedor, en términos schumpeterianos, en un sentido estricto, arquetípico, que es Gustavo Grobo Copatel. Ahora, yendo directamente al libro, primero permítame decir lo siguiente: este libro tiene un contenido y un objetivo esencialmente político. Se trata de presentar este conjunto de ideas para que tengan efecto e influencia en la realidad de los hechos en la Argentina de hoy. No tiene nada que ver este libro ni con un estado espiritual, ni con una necesidad de desarrollo de mi psiquis y de mi cultura, nada de todo eso. Carezco de aparato psíquico en lo que se refiere al desarrollismo del siglo XXI. El objetivo de este libro surge de la siguiente constatación, señor presidente de la Sociedad Rural Argentina, integrante de la mesa de enlace. Ha comenzado la transición entre el sistema de poder surgido en la Argentina a partir del año 2003 y una nueva estructura de decisiones acorde a la época, capaz de guiar al país en la segunda década del siglo XXI. Este es el primer punto y la razón de ser de este libro. Por eso se publica este libro. La transición que ha comenzado en la Argentina significa que a partir de ahora la cuestión central, prácticamente excluyente en el país, es el contenido de lo que viene, en su doble dimensión, nacional e internacional. Por eso, una estrategia de crecimiento económico sostenido de la Argentina del siglo XXI es inseparable de una política deliberada de inserción internacional del país. Las dos cosas, una. Destinada a colocar al país, a la Argentina, en los espacios y mercados en los que pueda desplegar sus extraordinarias ventajas competitivas como gran productor mundial de agroalimentos. En el momento en que la cuestión alimentaria, la seguridad alimentaria, se transforma en el punto número 1 de la agenda internacional. Punto número 1 de la agenda internacional. No hay tema más importante en el mundo de cómo alimentar a 9.100 millones de personas que va a ser la población mundial en el año 2050. Y frente a eso, la política agroalimentaria adquiere el mismo significado que tuvo en términos geopolíticos la política petrolera en la década del 70, en el momento en que Arabia Saudita, Venezuela, Rusia se transformaban en grandes potencias mundiales alrededor de su dominio del problema petrolero. Lo mismo sucede hoy para la Argentina, para Brasil, para el resto de los países de la región. Esto está unido a una segunda constatación, que es un esfuerzo de lucidez. Dice Raymond Aron: no hay estrategia efectiva que no se funde en un diagnóstico acertado. Si no se tiene una idea clara de la época que nos toca vivir, no hay posibilidad alguna de desarrollar una estrategia efectiva de crecimiento económico en la Argentina de carácter sostenible. Esta es una etapa de ascenso histórico del capitalismo, de ascenso histórico del capitalismo. Y no hay estrategia efectiva fuera de este contexto global determinado. Han ocurrido tres cosas. No es que puedan ocurrir, ya han sucedido. Tiempo de verbo pasado.
Hay que analizar lo que ha ocurrido, no lo que puede llegar a ocurrir. Ha ocurrido al mismo tiempo un giro espacial. La globalización se ha transformado en efectiva. Ha ocurrido al mismo tiempo una nueva revolución tecnológica en Estados Unidos, más allá de Internet. Estados Unidos ha vuelto a ampliar la frontera de lo posible en materia tecnológica. Lo ha hecho en los últimos 5 años. Y además, y esto es lo fundamental, se ha trasladado el eje del proceso de acumulación global de los países avanzados a los emergentes, de la tríada del capitalismo avanzado formado por Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, a los países emergentes, de los cuales los 3 principales son China, India y Brasil. En este nuevo cuadro mundial, el desarrollo económico, ante todo en los países de América del Sur, Brasil y la Argentina en primer lugar, consiste en 2 cosas, que en el fondo son una. El aumento de la productividad y del ingreso real per cápita de su población por encima de los niveles del país frontera del sistema, que son los Estados Unidos. Esta es la convergencia estructural. Este es el crecimiento y el desarrollo económico en las condiciones del siglo XXI del sistema capitalista. Lo que hay que advertir es que en las nuevas condiciones globales, participar de la globalización consiste ante todo en integrarse a las cadenas transnacionales de producción y atraer, por lo tanto, como prioridad nacional a la inversión extranjera directa de las empresas transnacionales. De ahí la importancia de estos personajes que he mencionado en este libro, la importancia de la inversión extranjera. Federico Pinedo, el propio Perón, que llega a un acuerdo con la Standard Oil para explotar el petróleo en el año 54. La visión estratégica extraordinaria de Rogelio Frigerio en lo que se refiere al papel crucial de la inversión extranjera directa para resolver el problema petrolero de la Argentina. Él es el que le explica a Arturo Frondizi que está equivocado, que el capital extranjero puede cumplir un papel históricamente positivo en las condiciones del sistema mundial de la posterior a la Segunda Guerra Mundial. En estas condiciones, el punto fundamental que me interesa a mí señalar es que esta estrategia de desarrollo económico sostenido que se propone en este libro, y que en realidad más que proponerse, describe lo que es el desarrollo económico sostenido en las condiciones del siglo XXI, tiene como componente fundamental, primario, y por eso me siento honrado y al mismo tiempo absolutamente tranquilo y convencido de presentar este libro en la sociedad rural argentina. Porque el primer punto de esta estrategia de desarrollo económico sostenido en las condiciones del siglo XXI para la Argentina consiste en acentuar la especialización agroalimentaria del país como instrumento, a su vez, para reconvertir la industria. Porque la industria argentina no es competitiva internacionalmente y en las condiciones del mundo de hoy, el valor de una industria, especialmente la manufacturera, depende de su capacidad para competir en los mercados globales. El saldo de la balanza comercial e industrial de la Argentina el año pasado fue negativo en 32.000 millones de dólares. Hace 2 semanas era 20.000. Exactamente. Entonces, acá el punto fundamental es que la especialización agroalimentaria de la Argentina, la acentuación de la especialización agroalimentaria de la Argentina, es el camino para reconvertir la totalidad de la economía argentina. El tercer elemento de esta estrategia de desarrollo continuado y estructural en las condiciones del capitalismo del siglo XXI es acentuar el aspecto intelectual de la creación de capital humano, que es lo mismo que en su momento hicieron Sarmiento y propusieron también Juan Bautista Alberdi y llevaron a cabo los gobiernos del orden conservador, especialmente Pinedo, especialmente Roca y Pellegrini, en el sentido de crear una sociedad argentina educada desde abajo hacia arriba, desde la sociedad hacia las élites. Este es el secreto del genio argentino en América Latina, ha sido crear una sociedad educada desde la base hacia la cima.
Ahora, en estas condiciones, lo que me permito señalar es que el interés nacional prioritario de los países emergentes, y en primer lugar de la Argentina, consiste en atraer la inversión directa de las empresas transnacionales. Inversión directa de las empresas transnacionales, ampliando así la frontera productiva del país. Y en primer lugar atraerlos alrededor de la cadena de producción, que es la más competitiva que el país tiene en el mundo, que es la cadena agroalimentaria. De ahí la sociedad rural argentina. El sector como tal casi no tiene importancia. La importancia que tiene la producción agroalimentaria en Argentina es por su significado nacional. Nacional, no sectorial. Es por eso que, en definitiva, lo que me permito señalar es que lo fundamental de esta nueva etapa del desarrollo capitalista en el mundo es el papel del Estado, sustentado su importancia política en su visión estratégica. Este libro sostiene que en el desarrollo económico de la Argentina del siglo XXI, el papel político del Estado Nacional es absolutamente crucial. No menos Estado, sino más Estado. ¿Pero qué tipo de Estado? ¿Un Estado administrativo que interviene en la vida económica? No, un Estado cargado de visión estratégica y de inteligencia política, que sobre todo le permita al país saber cuáles son las tendencias fundamentales de la época, las identifique y le permita, por lo tanto, a la Argentina desplegar sus extraordinarias ventajas comparativas, que van desde la producción alimentaria, agroalimentaria, a la inteligencia y al vigor político de su sociedad. Las dos cosas unan, las dos cosas unan. La intensa politización y participación social y política que recorre la historia argentina es una de las mejores cosas que tiene el país. De las mejores cosas que tiene el país. Aunque cada tanto eso le haya producido ciertas dificultades a la sociedad rural, como por ejemplo el incendio de su sede en la ciudad situada en la calle Florida. Pero el conjunto del proceso histórico es el de un país que tiene una sociedad extremadamente vigorosa. Y ya se sabía, el conocimiento político lo sabía, es que alto grado de participación social y política implica bajo nivel de institucionalidad. Alto nivel de participación, bajo nivel de institucionalidad. Hay un solo país en el mundo en donde el alto nivel de participación social y política coincide y coexiste con una extrema fortaleza de sus instituciones, es Estados Unidos. Es el único país del mundo donde el alto grado de movilización social y política no implica quiebra de las instituciones, al contrario. En Estados Unidos las sucesivas revoluciones sociales se han producido dentro de las instituciones. Este es el genio norteamericano, pero es un genio excepcional. Nosotros tenemos el alto grado de participación social y política comparable al norteamericano, pero tenemos debilidad institucional. Sobre esta base, sobre la base de esta identidad nacional, es que hay que construir y fortalecer las instituciones. Un país no puede negar lo que es, como los árboles no pueden negar sus raíces. Los argentinos somos lo que somos como producto de un proceso histórico. Es un proceso histórico que hizo primer censo de Sarmiento, 1869, 1.500.000 habitantes, 250.000 extranjeros. El resto, los argentinos nativos, en un 80% no sabían leer ni escribir, ni tenían oficio ni profesión conocida. En este país prácticamente deshabitado, recorrido por tribus salvajes hasta las cercanías de Buenos Aires, en este país, desde 1869 a 1930, vinieron 6 millones de inmigrantes europeos. 2 millones volvieron a Europa, quedaron 4. ¿Esto qué significa, señor presidente de la Rural? Que la Argentina se ha construido como nación sobre la base de 4 inmigrantes europeos por cada argentino originario. Esos 4 inmigrantes europeos que vinieron a la Argentina no se nacionalizaron. Por lo tanto, contribuyeron al debilitamiento de sus instituciones, mientras que la sociedad se tornaba cada vez más vigorosa, sobre todo en los aspectos productivos y sociales.
Es sobre esta base, sobre este país, es que me permito señalar, y con esto termino, que la importancia crucial que tiene el papel del Estado en el desarrollo económico en las condiciones del siglo XXI. La visión estratégica del Estado es lo que le da poder político al Estado y consiste ante todo en esclarecer el sentido de la época que toca vivir. Esto es, saber si lo de China, que nosotros vimos hace 15, 16 años, es el resultado de una burbuja especulativa o por el contrario pareciera que existe. Si lo que está sucediendo, este vigor extraordinario que muestra la sociedad asiática y en gran parte latinoamericana, es un resultado exclusivamente de un fenómeno puramente ideológico, por el contrario, es un revivir de las comunidades desde abajo hacia arriba. Lo que hay que saber es la época que toca vivir. De esa manera, uno cumple con la apotegma que señalaba Napoleón y que retomó De Gaulle, que dice que para conducir la época primero hay que amarla. Primero hay que amarla. Hay que vivir de acuerdo a la época en que le toca a uno nacer y actuar. No negarla. Por eso hay una sola cosa peor que el optimismo, que es el pesimismo. El pesimismo es una categoría pobrísima. Es una categoría cercana a lo miserable. El punto de partida de la comprensión de la época es la certidumbre de que es un privilegio el hecho de que nos toque vivir en esta época. Por todo esto, y agradeciendo nuevamente al señor presidente de la Sociedad Oral Argentina, heredero de Eduardo Olivera, uno de los grandes argentinos de siempre, a mi amigo Gustavo Grobo Copapé y a mi amigo Héctor Huergo y a